Hola, bienvenidos a la Plaza Maidán. Hoy hablaremos sobre la desinformación rusa y la realidad de la revolución en Maidán. Estamos aquí, en la casa privada de Yanukovych, presidente elegido en 2010 para implementar un programa de asociación con la Unión Europea, validado por el pueblo y el Parlamento, pero al firmar, ¡pum!, cambia y se vuelve prorruso. Revisaremos algunos aspectos frecuentes de la desinformación en los medios. Antes de comenzar, unas palabras sobre nuestro socio, gracias al cual también podrán desmentir todas las noticias falsas que los rodean. Y es Ground News. Ground News es un agregador de información que busca todas las fuentes mundiales, y cada vez les va a dar el nivel de fiabilidad de las fuentes. También su sesgo, para saber si es más bien una información de derecha, de izquierda, manipulada o no. Por ejemplo, si veo el periódico Le Parisien, está más orientado a la derecha, pero es una fuente de muy alta calidad, mientras que Le Monde es más de izquierda. Ahí la información es confiable, así que siempre podré verificarlo. Sé las tendencias políticas de los medios que difunden la información y puedo personalizar el flujo con filtros. Por ejemplo, yendo únicamente a ver información que hable de temas militares, o filtrando, por ejemplo, solo por la guerra en Ucrania o por las tensiones entre las Coreas. Por ejemplo, si me interesa esa información, como que la India habría derribado 6 cazas pakistaníes durante la guerra en el mes de mayo. Y no te siento así. La información fue retomada por 45 medios. 46% son de derecha y 67% son fuentes confiables o muy confiables. Podemos observar cómo la misma información es abordada según el tipo de medio: derecha, izquierda o centro. La confiabilidad de cada fuente la determinan 3 organismos independientes ya verificados. Sin olvidar que así ya no es necesario pagar suscripciones en línea a muchas revistas diferentes. Todo está realmente centralizado y accesible. Dense la oportunidad de informarse con mi enlace exclusivo de groundnews.com y obtengan 40% de descuento en la suscripción. Podrán verificar la información, evitar los sesgos, saber todo lo que pasa en el mundo sin ninguna restricción. El enlace está en los comentarios de este video, y nosotros seguimos hablando de desinformación. Ground News me ayudó mucho para este video. Para entender Maidán, primero hay que conocer a la población ucraniana y sus aspiraciones. Desde el fin de la URSS, es decir, en 1991, cuando votaron masivamente por el fin de la URSS, para dejar Rusia y lograr una Ucrania libre e independiente. Todos los oblasts votaron por la independencia con más del 90%, y el Donbass con más del 80%. Incluso Crimea y Sebastopol votaron por la independencia. Todos reconocieron el referéndum como legítimo, incluso Moscú en ese momento. Rusia aún intenta controlar el país, lo que lleva a la Revolución Naranja. El presidente de ese momento es envenenado con dioxina, pero sobrevive. La mayoría de la opinión pública apoya a Ucrania, incluso en Crimea, pese a los pocos intentos de Rusia por retomar el control. En 1992, el Partido Republicano de Crimea proponía la independencia o anexión a Rusia. Estuvo activo en los 90 pero perdió influencia y en 2012 ya no tenía representantes electorales. Luego están Rusko y Sinspo, un partido local. Obtuvo, agárrense, en las elecciones regionales de 2010 para la anexión de Crimea, el 4% de los votos. Había un 4% de los habitantes de Crimea que querían ser rusos. La encuesta Gallup de 2013 mostró que el 23% de los habitantes de Crimea deseaba anexarse a Rusia. Esa opinión cayó 10 puntos en Crimea en 2 años. El 23% dista mucho del falso plebiscito y de las elecciones amañadas de los rusos. Pero lo que simplemente quiero que entiendan es que, en general, existe un sentimiento ucraniano que es ultramayoritario. Ya sea que estés en Crimea, en el Donbass o en toda Ucrania. Solo que, en general, tenemos una economía que no es precisamente buena y una corrupción que es muy importante. Y Rusia es considerada como el país del que hay que alejarse para intentar tener una situación que mejore. Los ucranianos tienen modelos a seguir. ¿Conviene más el modelo de Polonia, o el de Bielorrusia, o el de Georgia, o Armenia? Lamentablemente, Georgia fue invadida en 2008. En general, saben que al alejarse de Rusia aumenta la esperanza de vida, mejora la democracia y la riqueza, y todo mejora al acercarse a Europa. Existe entre los ucranianos un profundo deseo de acercarse a Europa, arraigado y expresado elección tras elección. Y Yanukovych,
En 2010 es elegido con la ambición de tener un programa, un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Está en su programa electoral. Gana con ese programa. Es su programa. Él continúa nuestro proceso de integración europea. En los primeros 3 años de su mandato, hay reflexiones, intercambios y negociaciones. Y este contrato de asociación con Europa es validado por la Rada, por el Parlamento ucraniano, por una inmensa mayoría. En 2013, llega el momento de promulgar la ley. ¿Y luego? Yanukovych cambia totalmente de opinión, cambia de bando, se vuelve un chaquetero. Es lo menos que se puede decir. De repente, la Unión Europea y el acuerdo de asociación ya no le interesan. Se acerca a Moscú y cambia de opinión. El pueblo, claro, no está de acuerdo. Un centenar de estudiantes dirá que eso no es posible. Para enfrentarlos, se desata una violencia increíble y son arrestados. Y luego, hay leyes de excepción, lo que llaman leyes dictatoriales, que hacen que de repente Ucrania cambie, ya no sea un país democrático. Las reuniones están prohibidas. Más de 5 vehículos que vayan juntos. Está prohibido. Prohibido poner tiendas de campaña o música aquí. La Plaza Maidán siempre fue el lugar de manifestaciones pacíficas históricamente. Revolución de concreto, 1990. Estudiantes, huelga de hambre, etc. 2004 Revolución Naranja. Una vez más, con ese objetivo de deshacerse de la corrupción, de deshacerse de la influencia rusa, para poder acercarse a los modelos que hacen soñar un poco más. Cuando les quieren robar la democracia, despiertan. Obviamente, los estudiantes vienen aquí y esas leyes dictatoriales van a despertar a toda la población. Ya no se trata solo de luchar por ese acuerdo de asociación. Se trata realmente de acabar con un sistema de una vez por todas, contra la corrupción, la influencia rusa y el estilo dictatorial. Y esos cientos de miles de ucranianos, durante semanas y durante meses, van a quedarse aquí, en el frío, en la nieve. Este movimiento pacífico, que solo busca hacer valer la decisión ya votada por el pueblo desde noviembre de 2013, enfrenta creciente presión y agresividad del gobierno. Surgen combates urbanos aquí, culminando en violencia del 18 al 20 de febrero de 2014. Ya llevan casi 5 meses luchando, y hay francotiradores posicionados por todas partes alrededor de ahí. El Hotel Ucrania. Ese lugar estaba más bien controlado por los propios manifestantes. Pero hay alrededor de un centenar de víctimas directas, civiles, desarmados, pacifistas. De esas personas que van a ser asesinadas, médicos, profesores, estudiantes. Pero ves todos esos nombres y todas esas personas, que son alrededor de 100, que fueron asesinadas. Y son los 100 que están en el paraíso, es como una frase en ucraniano. Pero entonces la violencia comenzó aquí, el apogeo fue aquí, y hubo violencia. Al día siguiente, Yanukovych huyó al extranjero. ¿A dónde se fue? Obviamente no pediría asilo en EU o Europa, así que se fue a Moscú con su amo, Vladimir Putin. Él deja el poder sin ninguna transición, así que legalmente, siguiendo la constitución ucraniana, la Rada constata la vacancia del poder. Ya no hay presidente ni representante. Queda destituido. Se nombró un presidente temporal hasta organizar elecciones libres inmediatas. No hubo revolución ilegal. Hay un respeto total por la constitución ucraniana, con una mayoría de los diputados del Parlamento ucraniano, que van a votar la decisión del presidente Yanukovych, incluyendo de hecho a la mayoría de los diputados de su propio partido. Y descubrimos que esos son palacios que él tenía. Se había adjudicado cuando era primer ministro, y que él había construido. Ni siquiera lo compró. Hizo que el Estado ucraniano se lo regalara, y regresó a las arcas ucranianas. Él era y sigue siendo el emblema de la corrupción. En fin, de todo lo que uno puede imaginar aquí, de todo lo que es malo, y de todo lo que los ucranianos quieren desechar. Y cuando uno recorre este lugar, hay un helipuerto. Tiene jardines absolutamente suntuosos. Hay vistas increíbles al Dnieper. Dar la vuelta al parque son más de 8 kilómetros. Si visitan Ucrania, lo recomiendo porque es muy bonito. Y es aquí donde llego a esta cuestión de la propaganda y la desinformación que se ha instalado, especialmente por Rusia, que intentó hacer creer que estos eventos de Maidán
fueron una manipulación de la CIA del Occidente malvado. En realidad, fue un fracaso de una revolución antidemocrática impulsada por Rusia desde Moscú, para desmantelar la democracia que se establecía en Ucrania. No hay ningún documento creíble ni artículo serio que afirme que la CIA estuvo detrás de estos hechos. Los prorrusos mencionarán el discurso de Victoria Nuland, quien en 2013 era subsecretaria de Estado adjunta para Europa y Eurasia, encargada de Ucrania. En algunas llamadas filtradas, ella habla de un futuro gobierno y solo expone su visión sin imponer nada. No es una postura oficial de Estados Unidos, solo era la estadounidense opinando. Luego, ella hizo comentarios muy despectivos sobre la Unión Europea y su papel en esta crisis. Ese es otro problema y hay más. En este discurso, ella explica que supuestamente se invirtieron miles de millones de dólares en Ucrania. En realidad, es un discurso de 2013 manipulado por la propaganda rusa, en el que simplemente ella recuerda que, desde la independencia de Ucrania, en 1991, Estados Unidos ha apoyado a los ucranianos en el desarrollo de instituciones democráticas y en la promoción de la sociedad civil y en todo lo relacionado con la buena gobernanza. Es decir, todas las condiciones necesarias para que Ucrania sea un Estado ejemplar y democrático. Así que, efectivamente, invirtieron $5,000 millones para luchar contra la corrupción y para organizar elecciones sin fraude. También les recuerdo que Europa hace lo mismo. Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en Chad con el ejército, había programas oficiales para ayudar al Estado chadiano a gestionar mejor la documentación de identidad segura de su población. También se nota la buena gestión de infraestructuras. Hay asociaciones que reciben subvenciones y ayudas para funcionar bien y contar con observadores internacionales, lo cual es valioso. Estados Unidos ha invertido $5,000 millones en Ucrania y $20,000 millones en Rusia para ayudarla en la adopción de buenas prácticas internacionales, para que Rusia también pueda unirse a la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Todo eso son esfuerzos que Estados Unidos ha hecho, y no es para derrocar al gobierno ucraniano. Estados Unidos invierte para que ucranianos y rusos sean socios económicos confiables en el futuro en un mundo en paz. Su objetivo era claro y declarado. Ahora, Ucrania se ha acercado más rápido a Europa y Estados Unidos, ya que Rusia la ataca, pero Rusia más bien ha retrocedido. Entre otros elementos de la propaganda rusa, destaca la sobredifusión de grupos de extrema derecha presentes en la Plaza Maidán. Durante esos eventos, son ultraminoritarios, no representan nada. En las próximas elecciones, la extrema derecha obtendrá solo el 2% de los votos en Ucrania. Así que hacer creer que este movimiento estaba infiltrado por la extrema derecha era completamente falso. El movimiento reúne a cientos de millones de personas de todos los ámbitos. Tenemos gente que viene de Donetsk, de Yarkov, de regiones que son completamente rusoparlantes. ¿Ve? Entonces, la realidad es bastante simple, con muchas menos matices de lo que intentan hacer creer los medios. Al servicio de Putin. Y con todos esos canales de influencia, Ucrania logró derrocar a un dictador corrupto prorruso. Se liberaron de esa influencia y combatieron la corrupción. Por eso Ucrania supera a Rusia en todos los rankings internacionales sobre corrupción. Y ese esfuerzo todavía no está ganado, pero ese esfuerzo se ha acelerado aún más. Obviamente, con la guerra que comenzó en 2022, pero Rusia busca explotar todas las pequeñas fallas. Y todo en esta guerra de información, en la que no se debe ceder ni un solo centímetro. Cuando alguien en los medios dice que la CIA estuvo involucrada o que había nazis cerca de mí, ¿saben cómo responder? Hay fuentes reales. Aquí está el olvido de Ucrania. La Plaza Maidán fue el inicio de todo lo que siguió, incluida la invasión rusa de Crimea, bajo el falso argumento de que los rusoparlantes eran martirizados, cosa que nunca ocurrió. Así que recordemos a todos los que lucharon por la libertad de este país. Recordemos ahora a todos los que mueren y luchan día tras día. Cientos de miles de compañeros en las trincheras defienden su país y también a nosotros, mientras esperamos ser una potencia relevante para evitar ataques de Rusia. Los remito a este video donde hablo de la amenaza rusa. Afirman claramente que intentarán recuperar los países bálticos,
y con ello la Unión Europea y la OTAN. Así que apoyémoslos. También les dejo los enlaces en los comentarios de este video, para que puedan participar en la colecta, para acciones humanitarias y para apoyar a los combatientes francófonos que están luchando aquí. Y ahora ya son más de un centenar. Nos vemos pronto, juntos contra la desinformación.